hablaba de la diferencia entre espionaje e inteligencia y principalmente tiene que ver con el objetivo que se tiene para cada uno y el objetivo sobre todo las personas, pero no hablaba de los procedimientos. Yo quisiera preguntarle si consideraría que para procedimientos en torno a cuestiones de grupos delincuenciales, usted estaría avalando o se estaría necesitando este tipo de tecnologías o este tipo de, de sistemas como Pegasus para llevar a cabo acciones de inteligencia, como dice usted, y si es necesario no tendría problema en que se utilizara y se contratara aquí por parte de la Sedena. Sí, para las instituciones que tengan permitido de utilizar la inteligencia, sí se debe de contar con los equipos. Como Pegasus. Es que lo de Pegasus, si me pregunta a mí sobre Pegasus, no podría yo contestarle, porque no sé bien de qué se trata. Entiendo que es una marca, que es un sistema que incluye aparatos para espiar, ¿no?, para intervenir teléfonos, eso. Pero el Pegasus existe desde antes del Pegasus y después del Pegasus. Eso se adquiere, es una tecnología. Creo que lo de Pegasus está vinculado a lo que antes se hacía con Calderón. García Luna fue el rey del manejo del Pegasus, pues, de esa tecnología. No, sí se contrata tecnología, pero no sé si sea Pegasus. Es que la Sedena hizo un contrato que no se ha transparentado y que es precisamente lo que debe informar desde hace algunos meses. Pues sí, la Sedena para saber en qué pero no creo que sea Pegasus. O sea, de que se tiene un sistema de investigación para la inteligencia, sí. ¿Y este centro de inteligencia? Sí, ese es el que maneja el general Audomaro Martínez. ¿Cómo se llama el centro? Centro Nacional de Inteligencia. ¿No es Centro Militar de Inteligencia? No, Centro Nacional de Inteligencia. Ese es el que les hablo de lo de García Carfush. Lo que pasa es que también en un informe interno de la Sedena se habla pues precisamente de este centro de inteligencia en el que se han enviado algunos oficios. Pues hay que tener cuidado porque eso de las guacamayas o las chachalacas, porque guacamayas es un ave bellísima, estaba llena de imprecisiones. Eso fue un hackeo, por ejemplo, eso. ¿Sí? Yo les puedo hasta asegurar que son más los que manejan esos sistemas de inteligencia, o mejor dicho, de espionaje, en ese caso, de los particulares, que nosotros. Porque esos los adquieren el bloque conservador, segurísimo que tiene, seguro que tiene. Pues si Claudio X González y todos ellos se dedicaban a espiar, ¿cómo se llamaban los que nos espiaban? No, con Claudio, no, aparte, particulares, que Pejelic, ¿cómo se llama?
Berlín, ¿de quién era? Pejelic, ¿de quién era? Estaba hasta Krause ahí metido. Sí, sí. Aparecí en mi casa ahí en Tlalpan, carteles sobre estos y sobrevolaban helicópteros. Y bueno, ya les he platicado que mi finada suegra de mi primera esposa, leía el rosario por teléfono allá en la época que estábamos, los años 70, 80, y grababan todo porque después nos mandaban gente simpatizante en Tabasco, las grabaciones, que hasta el rosario de mi suegra, que lo compartían con sus amigas, o sea, leían el rosario, ahí grababan todo. O sea, siempre han habido pájaros en el alambre. Presidente, parte del contexto que se da para este tema en el caso del defensor Raimundo Ramos es que él estaba denunciando en 2020, ya lo mencionaba también allá, en torno a esta situación que se da en la participación del ejército en lo que él mencionaba que era una ejecución extrajudicial de unos jóvenes o civiles que iban en una camioneta y que eran pues en realidad víctimas de un grupo sí armado tras el que fueron y que resultaron ejecutados no nada más estas personas, sino también las que eran supuestas víctimas. Lo que él mencionaba es que, bueno, pues dio voz a los familiares, habló de este tema y a partir de ahí la Secretaría de Defensa Nacional comienza a hacer esta investigación para saber cuál es… hay que verlo, hay que ver la veracidad. Sí, porque a este periodista, defensor de derechos humanos, aquí, un compañero, a ver si no está aquí ahorita. Exacto, preguntarle si… Nos trajo… Si se tienen pruebas… Precisamente, espérame, nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia. ¿Se comprobó eso? No, yo no permití pues que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es… hay escuchas por todos lados, pues no tiene que ver con nosotros. Sí, cómo se adquirió también ese audio. Y parte de lo que le mencionaba es que la versión de los militares en aquel momento, en 2020, es que todos se trataban de sicarios y aún así, bueno, pues se presumía que había ejecuciones extrajudiciales. Usted había mencionado que ni aunque fueran sicarios, pero había pruebas, de acuerdo con familiares y con este defensor, de que estas personas eran incluso víctimas y que entonces se manejó toda esta investigación para llevar este tipo de planteamiento de que pues supuestamente Ramos era parte o estaba coludido para mantener la versión de los militares en torno a que habían sido atacados. Sí, pero pueden decir lo que sea. Y ese era el fondo, pues, de la investigación. Sí, pueden decir lo que sea, pero nosotros no permitimos tortura, no permitimos que se ejecute a nadie, no permitimos que se remate en enfrentamientos a heridos, no permitimos masacres, no permitimos violación de derechos humanos. Tan es así que por eso me llama la atención que estén convocando para el domingo a una supuesta manifestación de apoyo al ejército para defender al ejército por el caso de los que perdieron la vida
en Nuevo Laredo. Hay en todo esto muchos intereses y ustedes, proceso y animal político, como están en contra de nosotros, pues recogen todo y ni siquiera a veces saben cuál es el verdadero fondo. Entonces, cualquier cosa que signifique perjudicarnos lo convierten en noticia. Pero en este asunto, por ejemplo, cuando me hablan de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo, se los digo de manera sincera, mis dudas. Tengo dudas. No estoy acusando a nadie. Entonces, lo mejor es actuar con prudencia y tener todos los elementos. Lo que yo sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie y no limitamos la libertad de ningún medio de información y no perseguimos a verdaderos defensores de derechos humanos, ni a nadie, pues no andamos en eso. Y ustedes además lo saben, porque nos conocen, o sea, los del proceso, lo saben, hasta los de animal político. El asunto no es eso, el asunto es que tenemos unas diferencias, porque ustedes están defendiendo al pensamiento y al bloque conservador y nosotros queremos la transformación del país. Precisamente la investigación. Ese es el asunto, pues. Presidente, precisamente la investigación en ese sentido, usted la instrucción que da pues es precisamente que no haya este tipo de actos. Sin embargo, ya en los hechos, cuando se llegan a dar, ahí están las versiones contrapunteadas entre los militares e incluso los familiares de las personas que han sido víctimas. En este caso también fue en el caso de Tamaulipas. Lo que se mencionaba es que aunque usted diera la orden en los hechos, bueno, si se llegan a dar este tipo de casos, la versión que manejan los militares, pues por defensa o por tratar de limpiar pues la imagen, es que fueron atacados o que eran sicarios, cuando en realidad ahí existían, o eso es lo que mencionan allá la Defensoría de Derechos Humanos, es el tema de la ejecución extrajudicial. Sí. Cuando lo de Ayotzinapa, ¿sí?, en vez de decir la verdad y castigar a los responsables, se ocultaron los hechos y se fabricaron, ¿sí?, versiones que no tenían nada que ver. Fue, entre otras cosas, además de un acto de injusticia, fue una absurda decisión, porque no se pueden ocultar las cosas, no se fortalecen las instituciones, en este caso al ejército, ocultando actos autoritarios o ilegales o represión. No, pero eso está muy claro al interior del ejército. Y el general secretario sabe perfectamente de que eso no se debe de tolerar. Por eso, en el caso de Nuevo Laredo, se trató en la reunión de gabinete, todos los días estábamos a las 6 de la mañana atendiendo todos estos asuntos y
desde que se trató, la instrucción fue que se investigue. Y quienes llevaron a cabo la investigación fueron los propios oficiales del Ejército. Y quienes fincaron responsabilidad a los militares fueron los mandos del Ejército. Presidente, preguntarle… Eso no se hacía antes. O sea, eso no se hacía y surgió de ellos. Entonces, ustedes, como no nos ven con buenos ojos, repito, Carmen Aristegui, ya me la imagino, frotándose las manos. ¿Cómo se llama el de que estaba en Reforma también? Es que esa es la escuela esa, el de Animal Político. Daniel Moreno. Sí. Los conozco muy bien. Pues. Es un periodismo muy conservador, muy de derecha, muy defensor de la oligarquía. No tienen nada que ver con el pueblo, y menos con el pueblo raso. O sea, cuando se habla de periodismo, de oposición, yo pienso en Zarco, pienso en los hermanos Flores Magón, pienso en Daniel Cabrera, el hijo del Ahuizote, el escritor del hijo del Ahuizote. Pienso en Filomeno Mata, del diario El Hogar, en Paulino Martínez. Bueno, de nuestro tiempo, Miguel Ángel Granados Chapa, pero pues Carmen Aristegui regresó al periodismo de su maestro Pedro Ferriz. Y la escuela de los periodistas estos es el Reforma, que es la derecha de la derecha. Es un boletín del conservadurismo. Ese periódico aquí lo ayudó a fundarlo Salinas. Y siempre, siempre, siempre en contra de las transformaciones. Ese periódico Reforma fue el que sirvió para hacer toda la campaña en contra de los maestros, así, a la par de Claudio X González, que levantó a los falsos en contra de los dirigentes de los maestros de Oaxaca, que los metieron a la cárcel acusándolos de lavado de dinero. Metieron a la cárcel al que era dirigente, maestro Rubén Núñez. Lo acusaron allí en ese periódico, en el Reforma, de alcohólico. Tenían información, entonces sí, del aparato de espionaje del gobierno anterior. Entonces, qué bueno, ¿no?, que todo esto esté pasando, porque ya no hay simulación. Presidente. Es que antes, ¿cuánta gente? O sea, los que me están escuchando, veía en Carmen Aristegui
a la paladina, ¿no? O la veía como la paladina de la libertad. ¿Cuántos